La casa solariega, cerca de Chiado, mantenía sus ventanas cerradas a pesar de la radiante mañana, como si la luz también necesitara permiso para entrar. El aire olía a cera, incienso añejo y madera encerada, una mezcla de devoción y vigilancia. En el salón principal, bajo un oscuro crucifijo tallado y retratos de severos antepasados, Duarte de Meneses permanecía inmóvil mientras tres ancianos de la familia hablaban con voz mesurada. El tono no era de acusación abierta, sino de corrección moral, la más cruel de las disciplinas. La frase que selló el momento fue pronunciada sin altivez. Ha llegado la hora de cumplir lo que el nombre exige. Duarte escuchó sin responder. Su rostro, acostumbrado a la moderación, no delataba emoción alguna, pero sus dedos apretados delataban el esfuerzo por mantener la compostura. Allí, ante su propia historia colgada en las paredes, comprendió que no lo consultaban, solo lo alineaban. El matrimonio concertado no era una propuesta, era la restauración del orden. En ese instante, el silencio dejó de ser una costumbre y se convirtió en una sentencia. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde dónde vienes para continuar juntos en este viaje silencioso. En el pasillo lateral, Beatriz Falcón se arrodilló para ajustar el dobladillo de una cortina, un pequeño gesto que la hacía invisible a los transeúntes. Vestía lana sencilla, colores apagados, mangas largas que ocultaban sus manos siempre ocupadas. Cuando oyó la frase a través de la puerta entreabierta, no necesitó explicación. Su cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. Se le encogió el estómago, se le cortó la respiración un segundo y luego llegó una calma extraña, casi piadosa. No era sorpresa, era confirmación. El entorno circundante parecía participar en la decisión. El reloj de péndulo marcando las horas con implacable precisión. El suelo frío sosteniendo sus rodillas sin compasión. Beatriz bajó la mirada, como había aprendido desde la infancia, pero en su interior algo surgió con dolorosa claridad. El amor que allí había nacido no se combatiría con palabras, solo se borraría con procedimientos. La humillación no residía en ser apartada, sino en no ser nunca nombrada como parte de la ecuación. En esa casa, ella era una virtud silenciosa, jamás una elección. Duarte salió del salón unos minutos después, caminando por el mismo pasillo donde había crecido, ahora demasiado estrecho para sus pasos. El sonido de sus botas resonaba bajo, disciplinado, como correspondía a un escriba real que administraba las propiedades de la corona y la reputación de otros. Al cruzarse con Beatriz, se detuvo un instante que pareció demasiado largo para los estándares de esa familia. No hubo contacto, solo una mirada rápida, acostumbrada a no demorarse. Sin embargo, en ese fragmento de segundo, todo fue dicho y negado al mismo tiempo. Quería hablar, explicar, proteger, pero el deber aprendido desde la infancia se alzaba como un muro interior. Duarte continuó, sintiendo el peso de generaciones sobre sus hombros. La humillación no era pública, era íntima y eficaz. Estaba siendo remodelado para encajar en el molde que lo había sostenido hasta entonces, incluso si requería amputar la única parte viva que le quedaba. Sola de nuevo, Beatriz terminó la tarea con manos demasiado firmes para alguien que acababa de perder su futuro. Se levantó lentamente, alisó la tela y caminó hacia la pequeña capilla de la casa, un espacio donde siempre había encontrado refugio. Las velas seguían apagadas y la tenue luz favorecía la oración sin espectáculo. Se sentó en el banco de madera, con la espalda recta, la mirada fija en el sencillo altar. No pidió cambio, ni justicia, pidió claridad. El gesto que inició la trama no fue un grito, sino la aceptación consciente de que amar en silencio le costaría la existencia misma dentro de ese orden. En ese momento inaugural se desató el conflicto, obedecer para sobrevivir
o sentir para desaparecer. Beatriz eligió permanecer allí, sabiendo que esta elección ya la distanciaba de sí misma. Duarte de Meneses aprendió desde muy joven que el silencio era una forma superior de disciplina. A los 15 años, cuando un primo fue apartado de la administración familiar por una relación considerada impropia con una mujer sin linaje, nadie explicó los detalles. Simplemente eliminaron el nombre del chico de las conversaciones y los registros prácticos. La lección fue asimilada sin resistencia. Los sentimientos no generaban escándalos por sí solos, pero se volvían peligrosos al ser visibles. Con los años, Duarte se forjó una reputación de hombre confiable y preciso, incapaz de excesos. Gestionaba los ingresos de la corona, resolvía disputas de herencias y mediaba en conflictos entre familias que temían el discurso público más que la injusticia misma. Siempre vestía de colores oscuros, mantenía la espalda erguida y hablaba solo cuando era necesario. Sin embargo, esta moderación tenía un costo interno constante. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, sentía una especie de vacío funcional, como si todo estuviera en orden por fuera y en ruinas por dentro. El encuentro diario con Beatriz, inicialmente irrelevante, comenzó a interferir en esta estructura. No fue una pasión repentina, sino un reconocimiento gradual, construido con gestos mínimos. La forma en que organizaba libros viejos, el cuidado que brindaba a su madre enferma, la atención silenciosa que dedicaba a las lecturas devocionales. Cada detalle contradecía la creencia de Duarte de que el afecto debía contenerse para no herir. Aún así, se obligó a enmarcar el sentimiento como algo manejable, una discreta falla que podía corregirse con distancia y disciplina. Beatriz, por su parte, había crecido entendiendo que la existencia era un favor que se renovaba a diario. Huérfana sin recursos, pariente lejana sin dote, había sido acogida en su adolescencia bajo el pretexto de la caridad cristiana, pero criada en la práctica de la obediencia absoluta. Su rutina era predecible: cuidar a la madre de Duarte, supervisar la costura, asistir a misas y confesiones, sin opinar más allá de lo que le pedían. Su esperanza no era el ascenso social, sino la dignidad interior. La fe le había enseñado que el amor verdadero no era ruido ni posesión, sino una presencia cariñosa. Por eso el vínculo con Duarte se forjó sin promesas. Compartían lecturas de textos religiosos e históricos, intercambiaban breves comentarios, siempre interrumpidos por algún ruido de la casa. Beatriz percibía su lucha interna en los silencios prolongados, en su respiración excesivamente controlada. Se sentía vista no como un riesgo, sino como una persona, y eso bastaba para crear un vínculo peligroso. Aún así, nunca albergó expectativas explícitas. Sabía que cualquier palabra mal elegida podía volverse en su contra, transformándola de virtud en amenaza. Su sufrimiento no residía en la falta de opciones románticas, sino en la clara consciencia de que su existencia dependía de su propia aniquilación. Amar, en ese caso, era un ejercicio de fe sin recompensa visible, un compromiso silencioso con algo inamovible. Con el anuncio del matrimonio arreglado, la casa entró en un estado de discreta vigilancia. Nada se decía abiertamente, pero las miradas se volvían más largas, los movimientos más calculados y los horarios de Beatriz se organizaban rígidamente para evitar encuentros fortuitos. Duarte percibió el cambio como quien reconoce un viejo mecanismo en marcha. La familia no necesitaba acusar, bastaba con reorganizar el espacio. Intentó convencerse de que esa restricción era una protección,
una forma de evitar que Beatriz se convirtiera en blanco de rumores que podrían destruirla por completo. Aún así, cada ajuste impuesto le causaba incomodidad física, como si colaborara con una violencia demasiado limpia para ser llamada crueldad. Una mañana lluviosa, al verla cruzar el patio interior con los zapatos mojados y el rostro abatido, Duarte sintió el impulso de llamarla, de ofrecerle refugio. No lo hizo. El deber aprendido habló más fuerte, recordándole que cualquier gesto podía interpretarse como una concesión. El obstáculo externo no era una persona específica, sino la maquinaria social que transformaba el cuidado en sospecha. En su interior, el conflicto crecía. Se veía a sí mismo como un hombre justo, pero cada día de silencio lo distanciaba de esa imagen. La tensión no explotó, se acumuló, pesada, sin salida. Beatriz percibió la distancia incluso antes de poder comprenderla racionalmente. El cambio de rutina fue sutil, pero constante. Menos tareas cerca del espacio de Duarte, más tiempo confinado a actividades invisibles. Las noches se hicieron largas, llenas de oraciones repetidas, no por devoción mecánica, sino en un intento de mantener intacta su propia identidad. Luchó por no interpretar el silencio como un rechazo personal, sino como una obediencia estructural. Sin embargo, el dolor la invadía. En una ocasión, mientras lo ayudaba a organizar documentos viejos, sus manos casi se tocaron al alcanzar el mismo libro. El contacto no se produjo, pero la inmediata repulsión de ambos tuvo más significado que cualquier palabra. Beatriz comprendió, en ese momento, que el amor no sería negado, sería gestionado hasta que desapareciera. Su obstáculo interno se hizo evidente: preservar la fe sin permitir que el sufrimiento la transformara en resentimiento. No había escapatoria posible, ninguna denuncia aceptable. Cualquier intento de defensa sería interpretado como culpa. Así, comenzó a prepararse en silencio para la pérdida, como quien ordena una habitación antes de que le pidan que la abandone. Las presiones familiares se hicieron más explícitas para Duarte cuando su madre, con voz cansada, mencionó la importancia de evitar confusiones innecesarias. No mencionó nombres, pero habló de la reputación forjada durante más de 100 años, de los sacrificios hechos por generaciones para mantener el respeto de la comunidad y la iglesia. Duarte escuchó en silencio, sintiéndose reducido a un eslabón de una cadena que no podía romper. Intentó argumentar genéricamente sobre la compasión, pero fue interrumpido con firmeza. Compasión, allí, significaba orden. Cualquier desviación sería vista como debilidad moral. El conflicto interno alcanzó un nuevo nivel cuando se dio cuenta de que no solo estaba renunciando a un amor posible, sino legitimando un sistema que exigía la completa eliminación del otro para funcionar. La tensión emocional se manifestaba en pequeños gestos, insomnio, pequeños errores en los registros, lapsus de atención. Duarte comenzaba a fallar precisamente en lo que siempre lo había definido: la precisión. Aún así, no se permitía liberarse. El miedo a manchar su nombre hablaba más fuerte que el dolor inmediato. Para Beatriz, el mayor obstáculo era la imposibilidad de ser reconocida como parte legítima de su propia historia. La vigilancia de la comunidad, compuesta de susurros y miradas fugaces, dejaba claro que cualquier cambio en su comportamiento sería interpretado como un indicio de culpa. Empezó a medir cada palabra, cada paso, como si estuviera constantemente en confesión pública. El vínculo con Duarte, aunque invisible, se había convertido en el centro emocional de su existencia, y esto la aterraba. En una breve conversación, interrumpida por la campana de la iglesia cercana, le mencionó la importancia de aceptar lo que nos toca. La frase sonaba a consejo, pero tenía un aire de despedida,
Duarte se dio cuenta, demasiado tarde, de que Beatriz se disponía a desaparecer ordenadamente. La tensión entre ellos no necesitaba enfrentamientos. Se sustentaba en la certeza compartida de que cualquier intento de resistencia recaería solo sobre ella. Así, la conexión emocional alcanzó su punto más intenso precisamente cuando se volvió insostenible. El amor no creció para liberar, creció para revelar el precio exacto de la obediencia. El anuncio formal del compromiso tuvo lugar en una cena privada, a la que asistieron un párroco y dos parientes cercanos de la familia de la futura esposa. Duarte, sentado a la cabecera de la mesa, con una postura impecable y las manos apoyadas en la mesa de madera oscura, escuchaba los elogios a la prudencia de la unión. Hablaron de ingresos, alianzas administrativas, estabilidad social. Ni una palabra de afecto. Respondió con breves asentimientos, sintiendo que su cuerpo desempeñaba un papel familiar, casi automático. En un momento dado, el sacerdote mencionó que Dios recompensa a los hombres obedientes, a aquellos que sacrifican sus deseos personales por el bien común. La frase golpeó a Duarte como un golpe silencioso. Pensó en Beatriz de inmediato, no como una tentación, sino como la prueba concreta de que el sacrificio exigido tenía rostro, historia y sufrimiento real. El conflicto interno adquirió contornos más claros. Ya no se trataba solo de renunciar al amor, sino de aceptar que su ascenso social dependía de la exclusión deliberada de alguien más vulnerable. Aún así, la cena terminó sin incidentes. La familia interpretó su silencio como madurez. Para Duarte, fue la primera vez que se dio cuenta de que su imagen pública se estaba construyendo a costa de una pérdida irreparable. Beatriz no participó en la cena. Su función era poner la mesa, supervisar la cocina y luego recoger las sobras, escuchando fragmentos de conversaciones que llegaban por el pasillo. Cada palabra que oía reforzaba lo que ya sabía. Al encontrar la sala vacía, observó las sillas alineadas, las copas aún húmedas de vino y sintió una especie de duelo anticipado. No lloró. Su sufrimiento se manifestó de forma contenida, casi metódica. Esa noche, al arrodillarse para rezar, no pidió que se impidiera el matrimonio, sino que tuviera la fuerza para no desaparecer en su interior. El obstáculo interno se agudizó. ¿Cómo podía seguir creyendo que el amor no es pecado cuando la propia estructura religiosa legitimaba su borrado? Beatriz decidió entonces preservar lo que aún le quedaba, su lucidez. Comprendió que obedecer no significaba estar de acuerdo, sino sobrevivir. Y esta distinción, aunque sutil, fue lo que le permitió mantener su propia dignidad ante la pérdida inminente. En los días siguientes, Duarte intentó tener una conversación directa, algo que zanjara el asunto con claridad humana. Pero cada intento se vio interrumpido por circunstancias calculadas. La presencia constante de otros, tareas redistribuidas, horarios conflictivos. La casa funcionaba como un organismo defensivo, bloqueando cualquier acercamiento que pudiera generar ruido. El obstáculo externo tomó así la forma de rutina. Duarte comenzó a sentir un profundo cansancio, no físico, sino moral. Se preguntaba si la obediencia tan exaltada no sería simplemente una forma refinada de cobardía colectiva. Aún así, el miedo persistía. Un solo gesto inesperado podría comprometer no solo su posición, sino la supervivencia social de Beatriz. Esta conciencia lo paralizó. Empezó a justificar su propia inacción como protección, aun dándose cuenta de que el prolongado silencio ya la estaba lastimando. La tensión alcanzó un punto crítico cuando se dio cuenta de que se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de hombre que siempre había temido. Alguien correcto a los ojos de todos, pero incapaz de actuar ante una injusticia íntima. Para Beatriz,
La tensión se transformó en una preparación concreta. Empezó a organizar sus pocas pertenencias, doblando ropa sencilla, separando libros devocionales que podría llevarse en caso de separación. Cada gesto era realizado con extremo cuidado, como si pudiera controlar el dolor mediante el orden. Una tarde tranquila, se encontró con Duarte en el pasillo de la biblioteca. No había nadie alrededor. El momento parecía ofrecer la oportunidad que ambos temían y deseaban. Ella habló primero, en voz baja y firme. Dijo que comprendía la decisión de la familia y que no guardaba ningún resentimiento. La frase, aunque breve, tuvo un impacto devastador. Duarte se dio cuenta de que Beatriz no pedía nada, se despedía en su interior. El vínculo emocional, construido en silencio, alcanzó allí su punto máximo, no en la promesa de un futuro, sino en la aceptación consciente de la pérdida. Ambos comprendieron, sin necesidad de nombrarlo, que el amor se había convertido en un riesgo moral insostenible. Y esta comprensión compartida y silenciosa aumentó aún más el peso de la decisión inminente. La capilla de la casa permanecía fría incluso en las tardes más calurosas, como si hubiera sido construida para contener cualquier exceso humano. Las paredes claras reflejaban una luz tenue que entraba por vidrieras sencillas, desprovistas de colores vibrantes, reforzando la idea de contención espiritual. Duarte esperaba de pie cerca del altar, con un documento doblado en las manos, no por necesidad, sino para ocupar los dedos y mantener el cuerpo bajo control. Cuando Beatriz entró, el leve sonido de sus pasos resonó con más fuerza de la debida en ese pequeño espacio. Se detuvo a pocos metros de él, erguida, con las manos cruzadas y la mirada baja por respeto, no por miedo. Duarte comenzó a hablar con palabras mesuradas y ensayadas, explicando que la familia había decidido una solución prudente para evitar futuros chismes. Dijo que la enviarían a vivir con parientes lejanos, bajo protección religiosa, donde podría mantener su devoción sin riesgo. No mencionó el amor, no mencionó el dolor. El impacto residió precisamente en la ausencia de esas palabras. La escena era limpia, casi administrativa, y por lo tanto profundamente violenta. Beatriz escuchaba sin interrumpir, sintiendo cada frase atravesar su cuerpo como algo ya previsto, pero aún definitivo. El clímax no fue una confrontación, sino la formalización de la supresión. El silencio que siguió al discurso de Duarte pareció durar más de unos segundos. Beatriz alzó la vista lentamente, no con desafío, sino con claridad. Simplemente dijo que aceptaba la decisión y le agradeció su preocupación. Su voz no tembló. Lo que la transformó fue precisamente la lucidez de ese momento. Comprendió que la obediencia no era una virtud, sino la única manera de preservar algo de sí misma dentro de ese sistema. Duarte, al escucharla, sintió que su estructura interna se desmoronaba irreversiblemente. Por primera vez, percibió con claridad que no estaba protegiendo a Beatriz, sino sacrificándola conscientemente. El diálogo transformador se produjo allí, no por lo que se dijo, sino por lo que se expuso. La absoluta desigualdad entre quienes deciden y quienes pagan el precio. Intentó responder, explicar, pero ninguna palabra parecía suficiente ni honesta. El gesto final fue un breve, casi imperceptible asentimiento, que dio por terminada la conversación como si el asunto estuviera resuelto. En ese instante, Duarte cambió internamente, no hacia la liberación, sino hacia la plena conciencia de su error. Cuando Beatriz se giró para marcharse, la capilla le pareció aún más pequeña. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco, definitivo, y marcó el punto exacto de la pérdida. Duarte permaneció inmóvil, con la mirada fija en el altar, incapaz de rezar. La fe que siempre había sustentado sus decisiones
ahora se presentaba como un instrumento para mantener el orden, no la justicia. Comprendió, con cruel retraso, que había confundido la obediencia con la rectitud. El clímax emocional no trajo una redención inmediata, solo una cruda verdad. Preservar su nombre había requerido la destrucción del único vínculo humano que lo hacía completo. El impacto de esta comprensión fue profundo y silencioso, coherente con todo lo que había aprendido a hacer: sufrir sin testigos. ¿Disfrutas de esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Beatriz recorrió el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa sin mirar atrás. Cada paso parecía aliviar un poco el peso que había cargado durante años. Aunque el futuro era incierto, no se sentía una ganadora, ni una víctima absoluta. Se sentía lúcida. La aceptación no provenía de una sumisión ciega, sino de la conciencia de que cualquier resistencia abierta tendría consecuencias devastadoras solo para ella. Al cruzar el patio, respiró hondo, como marcando el final de un ciclo que jamás podría reconocer públicamente. Su transformación no fue liberadora en un sentido romántico, sino estructural. Beatriz comprendió que su dignidad no dependía del reconocimiento de esa familia, sino de cómo preservaría su propia fe sin negar lo que había sentido. El amor no había sido un pecado, solo había sido incompatible con el orden establecido. Esta distinción le permitió seguir adelante sin amargarse. Solo en la capilla, Duarte finalmente se sentó en el banco de madera, sintiendo el cansancio de toda una vida de contención. El hombre que permaneció allí ya no era el mismo que creía controlarlo todo mediante el silencio. Ahora sabía que había decisiones que el tiempo no podía corregir. El matrimonio llegaría, el nombre se preservaría, la posición se consolidaría, pero esa escena permanecería como un silencioso recordatorio de todo lo que se había perdido para mantener la apariencia de orden. El clímax de la historia no alteró la estructura social, solo reveló su costo humano con implacable precisión. Duarte finalmente se levantó, se arregló la ropa y salió de la capilla, seguro de que la obediencia había salvado su nombre y destruido algo que jamás podría reconstruirse. El matrimonio de Duarte se celebró como se esperaba, con una ceremonia discreta, una bendición solemne y comentarios elogiosos sobre la prudencia de la familia Meneses. La nueva esposa cumplió a la perfección el rol requerido: postura correcta, devoción visible, ausencia de preguntas. La casa permaneció ordenada, los compromisos administrativos de Duarte aumentaron y su posición en la corona se afianzó aún más. A ojos de la ciudad, todo había funcionado como debía. Sin embargo, la vida privada del protagonista se fue empobreciendo progresivamente. Duarte comenzó a realizar rituales, misas, comidas, audiencias, con impecable precisión, pero sin una verdadera presencia emocional. El amor, una vez conocido, se había transformado en una silenciosa referencia a la pérdida. Ahora comprendía que la obediencia social no produce paz interior, solo estabilidad externa. El cambio concreto en su vida fue paradójico. Ganó prestigio, perdió profundidad. Y este intercambio, aunque aceptado, nunca dejó de cobrar su precio diario. Beatriz fue enviada a un pueblo lejano, conectada con familiares que la acogieron bajo el mismo principio que siempre había marcado su existencia: la caridad condicionada al silencio. Rehizo su vida modestamente, manteniendo una rutina de devoción, trabajo y servicio comunitario. Nunca habló del pasado, no por vergüenza, sino por lucidez. Sabía que ese amor no podía explicarse sin ser distorsionado. Con el tiempo, llegó a ser recordada como una mujer piadosa y confiable, alguien que apoyaba a los demás sin exigir reconocimiento. Su transformación fue silenciosa,
pero firme. Preservó su fe sin permitir que el dolor la amargara. El amor que experimentó no fue reemplazado, sino integrado como parte de su historia íntima. Beatriz continuó existiendo sin un nombre público, pero con su identidad preservada, una hazaña poco común dentro de la orden que la había expulsado. Años después, a principios del siglo XIX, Duarte observó a jóvenes repitiendo los mismos rituales de contención que lo habían moldeado. Vio en ellos la misma disciplina, el mismo silencio obediente, y reconoció que el ciclo se perpetuaba sin cuestionarlo. En momentos de soledad, comprendió con amarga claridad que el orden social se había mantenido intacto porque se había sustentado en vidas que aceptaban desaparecer sin hacer ruido. El amor que obedecía al silencio no había muerto, se había transformado en una ausencia permanente. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio. Si ustedes también pantallan allá bondad humana.